a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hermano, que la idolatría... Acá. Salmo 115, 4, por favor. O léalo del Salmo 115, 5. Tienen boca, mas no hablan. Venga para acá, Pedro. Acá, aquí. Escuche. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Ahí, hasta ahí, los protestantes tienen razón. Miren las medias verdades que utilizan los protestantes. Ahí parece que tienen razón. Porque ellos dicen, miren la imagen. Y usted mira la imagen y tienen razón. Ojos tienen boca y no hablan. Ojos tienen y no ven. Siga. Orejas tienen, mas no oyen. Esta la tiene tapada con el velo. Siga. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y cualquiera que confía en ellos. Entonces el protestante le dice al católico, ¿ve? Esas son las imágenes que tienen los católicos de la Virgen María y de los santos. Si usted no ha estudiado, usted dice, sí es verdad. Y con esa cita han sacado miles de católicos de la iglesia. Porque no ha existido un católico que le demuestre a ese católico ignorante que no está hablando de la imagen de la Virgen María. Tampoco está hablando de los santos o de la imagen que tenemos los católicos. En primer lugar, por un motivo. Porque el Salmo se escribió antes de venir Cristo. La Virgen María no existía. Entonces, ¿cómo va a decir que era la imagen de la Virgen María? Los santos no existían. Entonces, ¿cómo va a decir que está hablando de los santos? Primera mentira. Segunda mentira. Ellos dicen que era de las imágenes de los que se colocan en el templo, que está prohibido. Y el Salmo mismo dice que no son las imágenes. Vamos a ver qué dice el Salmo. Y le vamos a poner la lupa y le vamos a hacer zoom para ver de qué está hablando, algo tan parecido a las imágenes, pero que no son las imágenes. Vamos a leer Salmo 115 desde el versículo 1 en adelante. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? Las gentes son los gentiles, los paganos. ¿Acuerda que existía el pueblo judío y el pueblo pagano? Los gentiles, las gentes, los gentiles. ¿Sigan? ¿Dónde está ahora su Dios? Observen, el pueblo de Israel tenía un Dios invisible. Los gentiles tenían dioses visibles. El sol, la luna, tenían dioses visibles. Miles de dioses tenían. Quieren que digan los gentiles, ¿dónde está tu Dios? Observen que hay una pelea entre dos pueblos. El pueblo judío que cree en un Dios invisible, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, invisible. Y los pueblos paganos, los gentiles, que tienen otros dioses visibles. Siga. Nuestro Dios está en los cielos. El pueblo judío responde, el Dios de nosotros, de este grupo, los judíos, es invisible y está en el cielo. Y escuche, ¿qué puede hacer ese Dios? Todo lo que quiso ha hecho. Ese Dios es poderoso, a pesar de que es invisible. Siga. Los ídolos de ellos. Aquí está. No dicen las imágenes de los católicos, dicen los ídolos de los gentiles, de los paganos. Otra vez, los ídolos. Subrayen de la ellos. palabra ídolos. De modo que cuando un protestante dice que está hablando de las imágenes, está confundiendo la palabra ídolos, que estábamos leyendo la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, y meten ahí imagen para engañar al católico. Ahí no dice imagen, repita qué dice ahí. Los ídolos. Ahí está el engaño, ahí está la falsedad. Si usted pone la lupa y le hace zoom, escudriña las escrituras, verá que ahí no habla de imágenes. Ahí habla de ídolos. Los
ídolos de los paganos. ¿Saben qué es un ídolo? Un Dios que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que no es el Dios invisible, sino los dioses de los paganos, que son dioses visibles, que son imágenes que ellos consideran dioses. Diferencia de nosotros, que no tenemos imágenes, no tenemos ídolos, perdón, sino tenemos imágenes. La diferencia, que nosotros tenemos las imágenes que tienen ojos para ver y no ven, y oídos y no oyen, pie y no camina, manos y no agarran. Pero nosotros, a diferencia de los gentiles, no creemos que esa imagen es Dios. Por tanto, no es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Una imagen de un Dios falso. Cuando aquí habla de los ídolos de los paganos, está hablando de los dioses de los paganos y se burla. Ustedes, los paganos, los gentiles, nos preguntan: ¿dónde está tu Dios? Porque no lo ven. Ahora nosotros nos burlamos de su Dios. Boca tiene y no habla. ¿Qué clase de Dios es ese? Es una burla hacia los dioses de los paganos. Oídos tienen y no oyen. Pídale a su Dios a ver si le va a responder. Pie y no camina. ¿Qué clase de Dios? Así como ese es Dios, sean los que lo fabrican y los que confían en Él. Son dioses muertos. Pero no está diciendo el Salmo que son las imágenes. Pero en afán, escuchen bien, en el afán de conquistar gente para su secta, a ellos no les importa decir mentiras. A ellos les importa pescar gente de diferentes maneras, con mentiras. Y cuando es un hombre, le tiran una mujer. Cuando es una mujer, le tiran un hombre. ¿Cuántos católicos no se han salido de la iglesia por una mujer que los evangélicos le mandaron? ¿Cuántos? ¿Cuántas mujeres no han salido por un hombre evangélico? ¿Cuántos? Y a ellos no les importa pescar gente. No les importa. Con tal y se metan a evangélicos, no les importa utilizar mentiras, falsedades, calumnias, engaños, como este que están viendo. La Biblia habla de los ídolos prohibidos. Y para que sepan que es ídolo y no imagen lo prohibido, la palabra es clara: idolatría, no imagenlatría. Si Dios prohibiera las imágenes que tienen boca y no hablan y ojos y no ven, el pecado se llamaría imagenlatría. Pero si Dios prohíbe los ídolos, entonces el pecado no se llama imagenlatría, se llama ídolo, latría. Esa es la respuesta. Otra pregunta. Suba aquí. Suba acá. Bueno, padre, yo quisiera solicitarle, creo que más un comentario. Resulta que muchos de nosotros no sabemos la historia de nuestro nombre y no sabemos también la historia del nombre de nuestra iglesia. Me gustaría si pudiera compartirnos en qué consiste el catolicismo, de dónde provino, cómo nació esa palabra. Y en la segunda parte quisiera también, si me podía compartirnos un poco. Yo ya escuché mucho predicaciones de los queridos hermanos evangélicos, pero nunca le escuché hablar de 16 de Mateo. Pedro, eres tú. Por favor. ¿16 de Mateo? 16 de Mateo. Pedro, eres tú, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quiere que le hable yo de eso? Quisiera que nos comparta un poco, ya que nuestro hermano evangélico nunca nos comparte. Esas dos cosas. Bueno, dos comentarios, por favor. Muy bien, la primera me dijo que era de qué. ¿Cómo? ¿La primera de qué? 16 de Mateo. La primera pregunta. La primera es, ¿de dónde proviene la palabra católico? La palabra católica la inventó por primera vez San Ignacio de Antioquía en el año 107 aproximadamente, el año 107, obispo de Antioquía, nombrado obispo por San Juan. Y en el mismo lugar, según dice Hechos 11:26, por ahí, voy a ver si es 11:26, a ver si la pegué.
Hechos de los Apóstoles 11:26, si no se la quedo debiendo. Le llaman por primera vez a la iglesia de Cristo en Antioquía, le llaman cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Sí? 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez en Antioquía se le llamó cristiano. Y por primera vez en Antioquía se le llamó católicos. Y está escrita, la carta la tenemos, la puede buscar por internet, San Ignacio de Antioquía. Y va a encontrar que ahí llama a la iglesia de Cristo en Antioquía también iglesia católica. ¿Y por qué se le llama católica? ¿Por qué se le llama católica? Se le llama católica porque esa fue la misión de la iglesia. Es para recordar cuál fue la misión que Jesús le dio a la iglesia. Mateo 28:19. ¿Cuál fue la misión que Cristo le dio a la iglesia cuando resucitó? Mateo 16:18 y Marcos 16:15. Jesús resucita y le da una misión a los apóstoles. Vamos a escucharle. Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si a algún hermano le interesa saber qué significa católica, puede buscar en un diccionario y verá que significa universal, todas las naciones. Y ahí comprenderá por qué la iglesia de Cristo es católica, porque Él le mandó, vayan y hagan que todas las naciones o todos los pueblos sean mis discípulos, para recordar, hacer memoria, nunca olvidar la misión de la iglesia, para recordar la tarea que Cristo le dejó a la iglesia. San Ignacio de Antioquía le dice que la iglesia es católica, porque tiene que llevar el mensaje a todas las naciones, para que ninguno dijera, ya cumplí mi trabajo, no tengo nada que hacer. No, todavía hay más que hacer para todas las naciones. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De dos maneras: ir por todo el mundo, católico, y predicar el evangelio a toda criatura, católico. Si Jesucristo hizo énfasis en que la iglesia tenía que ser católica, entonces la iglesia es católica, porque ese fue el mandato de Jesús. Es católica porque Jesús le mandó, sean católicos, sean universal. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí los está mandando a ser católicos. Pero a mí me cae pesada la palabra católico. Ese es problema suyo de usted. Pero por eso se le llama católico. Pero búsquenme en la Biblia la palabra católico. Si no está en la Biblia, yo no le creo. Dejen las mentiras. Porque en la Biblia no está que San Mateo es palabra de Dios. Eso lo inventó la iglesia y eso no está en la Biblia. Que San Juan es palabra de Dios. Eso lo inventó la iglesia, eso no está en la Biblia. ¿A dónde dice en la Biblia que San Mateo, San Marcos, San Lucas, eso es palabra del Señor? Lo sabemos porque la iglesia lo hizo y reunió los libros y dijo que eso era palabra de Dios. Hay cosas que no están en la Biblia. Nosotros creemos lo que está en la Biblia. La Biblia dice que María es virgen. ¿Ustedes lo creen? Ah, no, eso sí no. Entonces no digan mentiras. La Biblia dice que a usted le perdonan los pecados, le quedan perdonados. Ah, pero eso sí no. Entonces no digan mentiras. Ustedes no creen lo que dice la Biblia. Ustedes lo que hacen es protestar contra la iglesia católica y punto. Pero la palabra católico significa universal. Y la iglesia es católica, es universal. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a Roma a misa hoy, allá se leen las mismas lecturas que aquí, las mismas que en Venezuela, las mismas que en México. Es católica, es universal. Los protestantes, no. Un pastor lee una cosa aquí, otro pastor lee otra cosa allá, otro pastor lee otra cosa allá. La iglesia es católica, es universal, porque el jefe manda en toda la iglesia en el mundo. Los protestantes no. Tienen un jefe aquí, tienen un jefe allá, no tienen un jefe común.
No es católica, no es universal. La Iglesia Católica ha llegado a todas partes. Los protestantes han llegado a una secta a un lugar, otra secta a otro lugar, y no han logrado abarcar lo que... Pero hemos abarcado 5 países. Eso no significa católico. Católico significa universal. Y la Iglesia está llevando el Evangelio al mundo entero. Por eso se llama católico. Segundo, la palabra de Mateo 16, 18. Él dice, lo leemos desde el 16, 13, para mostrarles a ustedes que Jesucristo va a decirnos que hay unas cosas que dicen los hombres y otra cosa que dice Dios, y que ustedes y yo tenemos que aferrarlo a lo que dice Dios y no los hombres. Pero también van a ver que existen personas que hablan de Cristo, pero de forma equivocada, de forma errada, y ustedes lo van a oír. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, Escuchen diciendo, la pregunta, analicen la pregunta. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Analicen la pregunta. ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? La pregunta es sobre la identidad de Cristo. Jesucristo quiere que quede escrito o que quede en el mundo claro a través del Evangelio sobre la identidad. Observen qué es la identidad. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quiere saber si la gente tiene claro quién es Jesús, su identidad? Dale. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, No tenían claro quién era Jesús, no identificaban a Jesús como tal. Sí hablaban de Jesús. Unos dicen que Juan Bautista, hablaban. ¿Cuál era la doctrina? Que Jesucristo era Juan Bautista. Era una doctrina falsa. Jesucristo no era Juan Bautista, pero sí hablaban de Jesucristo. Siga. otros Elías, Otros dicen que eres Elías. Encontramos otra doctrina, otra enseñanza. Aquellos enseñaban sobre Jesucristo, que decían que eran Juan Bautista. Encontramos otro grupo que enseña otra doctrina, habla sobre Jesucristo, pero dice distinto a lo que dice aquel. Dicen que eres Elías. Siga. y otros Jeremías. Otra doctrina distinta. Ya no es Juan Bautista, eso es mentira. Lo que dicen aquí es mentira. La verdad la tengo yo. Jesús no es Juan Bautista, Jesús es Elías. Aparece otro y dice, mentiras. La verdad la tengo yo. Yo soy el verdadero cristiano. Jesucristo es Jeremías. Siga. O alguno de los profetas. Otro dice, ese está equivocado, no es Bautista, no es Jeremías, no es Elías, es alguno de los profetas. Observan cómo el mundo anda siguiendo doctrinas de hombres, doctrinas falsas. Sin embargo, esas doctrinas no dejan de hablar de Jesucristo. Esos predicadores no dejan de predicar sobre Jesucristo, solo que predican mal. No saben quién es Jesucristo, no lo conocen, pero predican de Él, hablan de Él, enseñan de Él y lo enseñan de manera equivocada. ¿Qué tal que usted perteneciera a un grupo de esos que dicen que Jesús era Juan Bautista? ¿Estaría en el error? ¿Verdad que sí? Esas son las sectas que enseñan sobre Jesucristo una doctrina falsa. Otros que enseñan que es Juan Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Ahora Jesucristo quiere preguntarle a los apóstoles y quiere preguntarle a ver qué van a enseñar ellos, porque si todos enseñan mentira, entonces no hay que creerle a nadie. Pero la Biblia nos está diciendo que en el mundo hay muchos que hablan de Jesucristo y enseñan doctrinas falsas. Sin embargo, a pesar de que haya uno, Jeremías, otro, Elías, otro, Juan Bautista, otro, algunos de los profetas, a pesar de que hayan grupos equivocados, errados, usted no puede decir, pues ninguno tiene la verdad, todos están mintiendo, porque Jesucristo le preguntó a los apóstoles, y aquí está el grupito que tiene la verdad, y en esa iglesia en la que nosotros estamos, ponga cuidado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya sé que aquellos están predicando sobre mí, pero erradamente.
pero me importa qué dicen ustedes sobre mí. Siga. Siga. Respondiendo Simón Pedro, Aquí está la importancia de Pedro. En medio de las doctrinas falsas del mundo, hay una doctrina verdadera, la de Pedro, que no viene de hombres, que viene de Dios, porque Dios lo eligió. A los otros no lo eligieron Dios, a los otros son doctrina de hombres, ustedes lo van a escuchar. Por eso es importante Pedro en medio del mundo, cuando una secta dice una cosa, otra secta dice otra, otra secta dice otra, y todos tienen en común dominador que hablan de Cristo, pero de forma equivocada. Doctrina sobre Cristo, pero errada. Ahora pregunta Pedro, ¿y usted qué dice? Y Pedro toma la palabra y dice, dijo, tú eres el Cristo. ¿es verdad o es mentiras? Lo que dijo Pedro, ¿es verdad o mentira? Entonces no todos son mentirosos. No todos los que predican sobre Cristo, los que hablan de sobre Cristo son mentirosos. No todos tienen doctrina errada, equivocada. En medio del mundo confundido, hay una iglesia que tiene la verdad. Siga. El Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le responde? Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón. El que está en la verdad es una persona bienaventurada. El que conoce a Cristo y no enseña doctrina falsa es bienaventurado. Miren la diferencia del que conoce a Cristo y está en la verdad. Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿qué estás diciendo? Que aquellos que dicen que Jesús es Elías o Jeremías o Bautista, se lo reveló la carne, se lo reveló la sangre, lo que ellos piensan, lo que les da la gana, lo que les llega a la mente. Dichoso tú, Simón, porque eso no se lo ha revelado la carne ni la sangre. Siga. Sino mi Padre que está en los cielos. Ahora comprenden por qué Pedro tiene la verdad. Porque no está diciendo lo que a él le viene en gana, sino lo que Dios mandó, lo que Dios enseñó, a diferencia de los otros. Y si ya Jesucristo tiene quien lo identifique, quien lo conozca y lo dé a conocer, Pedro lo conoció y lo dio a conocer. Ahora Jesucristo quiere que se hable ya no de la identidad de Cristo, ahora de la identidad de Pedro, para que el mundo sepa quién es Pedro. Para que el mundo sepa quién es Cristo, le preguntó a Pedro. Y para que el mundo sepa quién es Pedro, le preguntamos a Cristo. Para que el mundo sepa quién es Cristo, le preguntamos a Pedro. Y para que el mundo sepa quién es Pedro, le preguntamos a Cristo, no a los protestantes. Vamos a preguntarle a Cristo quién es Pedro. A los protestantes no, porque van a decir, Pedro es un tonto, Pedro no, ese no es el Papa, eso es mentira, eso es invento. Pero vamos a preguntarle a Cristo. Ya tenemos la identidad sobre Cristo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿A quién se lo preguntamos? A Pedro. Porque a él no le inspiró la carne ni la sangre, sino Dios. Ahora preguntémosle a Jesús, ¿y quién es Pedro? Vamos a ver. Y yo también te digo, Siga. que tú eres Pedro. Ah, la identidad de Pedro, vamos a ver. ¿Qué es la identidad de Pedro en el mundo? Siga. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca Y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Pedro es una piedra. ¿Y quién le puso el nombre de piedra a Pedro? Usted no se quede ahí. Usted se queda ahí, busque lo otro. Donde dice Juan 1:42. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. ¿Quién le cambió el nombre? Aquel que lo va a presentar ante el mundo, su identidad. Tú eres Pedro, lo está presentando ante el mundo. ¿Quién le puso ese nombre? Jesús. ¿Y qué nombre le puso? Pedro, que significa piedra, roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escuche Juan 1:42, cuando Jesús vio a Pedro. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. Tú eres Simón. Ese era el nombre de Pedro. Ahora Jesús lo presenta, no como Simón, lo presenta al mundo como Pedro, o sea, piedra. Ponga cuidado, ¿por qué Jesús le cambió el nombre? Porque lo iba a presentar ante el mundo como lo que él quería que fuera, como el mundo, como él quería que el mundo lo reconociera, o como el mundo aceptara a Pedro. Dale. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué quiere decir
Pedro, Cefas en arameo significa piedra. Tú eres Cefas. Pedro significa piedra. Y Jesús le cambió el nombre para gritarle al mundo: ¿quién es Pedro? Ahora siga usted, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús está presentando la identidad de Pedro. Pedro presentó la identidad de Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El mundo me identifica a mí como el Hijo de Dios y a usted como la piedra donde yo fundé la iglesia. Por eso los católicos lo identificamos, porque Jesucristo lo dijo. Y no solo eso, le dijo que le daba la llave del reino de los cielos.